A ver. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, 5 de mayo, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo ahí el último programa, podríamos decir, que hemos estado eh, revisando la clase pasada, que hemos tenido problemas, ¿no? En cuanto a la transmisión, ¿no? Bueno, por ese motivo vamos a hacer un nuevo ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a poner entonces, para empezar, un nuevo proyecto, ¿ya? Vamos a ponerle acá, archivo, nuevo proyecto. Java aplicación, ¿no? Vamos a hacer un nuevo proyecto para retomar el tema de la clase pasada. Le doy siguiente. Y ahí hay que ponerle un nombre, ¿no? Hay que ponerle un nombre, ¿no? Hoy día vamos a revisar las estructuras de control, ¿no? Entonces vamos a ponerle un nombre para ese tema, ¿no? Voy a ponerle estructuras, o struct le voy a poner, control, ¿no? Lo decía acá en esta opción de browse o de examinar, ustedes pueden dirigir su proyecto a una carpeta donde van a registrarlo, ¿no? Entonces ahí le voy a colocar estructura de control y le pongo finalizar, ¿no? Entonces ahí tenemos la plantilla, ¿no? Del programa que vamos a desarrollar. Ya anteriormente les había indicado de que en Java la programación se dice que es orientada a objetos. Y en los objetos se crean a partir de clases. Por eso que acá ustedes ven un archivo o el inicio de este archivo que dice public class, ¿no? O sea, siempre los programas en Java van a aparecer así, ¿no? Y de todos los lenguajes de programación que se llaman orientados a objetos. Siempre van a definir clases, ¿no? Bueno, la clase pasada habíamos estado revisando primero los tipos de datos, ¿no? A ver, ahora vamos a crear los datos de un producto, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir que todo producto tiene un código, ¿no? Un nombre, una descripción, un precio, una existencia o stock. De repente por ahí también una categoría de producto, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de qué es lo que nosotros queremos trabajar para elegir los datos que vamos a definir. Generalmente de acuerdo al problema, ¿no? De acuerdo al problema que se quiere resolver, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, acá string, ¿no? String habíamos definido para los datos que representan textos, ¿no? Por ejemplo, la descripción del producto, su nombre también propiamente, y así, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá producto y descripción, ¿no? Producto y descripción. Así, ¿no? Entonces ahí estamos llevando a cabo lo que se denomina la declaración de las variables, ¿no? Entonces, en los lenguajes de programación, siempre hay que declarar las variables que vamos a utilizar
antes de utilizarlas, pues, ¿no? Los nombres de las variables, como en este caso producto, descripción, también se llaman identificadores, ¿no? Se llaman identificadores y nosotros los definimos de acuerdo a nuestro criterio, ¿ya? Por regla general, no hay que abusar de, digamos, eh, las palabras cortas o poner solamente iniciales, ¿no? Porque en un extremo nosotros solamente podríamos colocar P, D, ¿no? Como variables. O sea, eso sería correcto, pero no es lo más recomendable. Porque hay que pensar de que nuestro programa lo puede leer de repente otra persona, ¿no? Y se le sería muy complicado, pues, como podríamos decir, adivinar, ¿no? Que P es producto y D es descripción, ¿no? Entonces, se recomienda siempre que las variables sean lo más explícitas posibles, ¿no? Bueno, después tenemos otro tipo de variable que habíamos llamado las variables de tipo doble, ¿no? Doble, así. Por ejemplo, el precio del producto, ¿no? El precio del producto, ¿no? Punto, y su stock, podemos poner ahí, ¿no? Su stock, ¿no? Entonces sería otra variable, ¿no? O dos variables más. Doble, habíamos indicado, son las variables en las cuales vamos a poder registrar números con parte decimal, ¿no? Después podríamos definir INT, ¿no? INT, por ejemplo, un dato de tipo, serían los datos que representan números enteros, ¿no? Números enteros, ¿ya? En el caso de un número entero, por ejemplo, para un producto, podríamos indicar, por ejemplo, categoría, ¿no? Categoría, ¿no? De tal manera, por ejemplo, de que uno puede ser, por ejemplo, bebidas, ¿no? Es una bebida. Dos, ¿no? Acá le podemos poner así. Dos va a ser, por ejemplo, eh, un, un- un tipo de carne, ¿no? Y así, ¿no? Tres va a ser, digamos, un tipo de abarrotes, ¿no? Abarrotes. Y así, ¿no? Entonces, nosotros eh, podríamos decir, codificar la categoría con un número entero. Entonces, si decimos categoría 1, será una bebida. Categoría 2 será algún tipo de carne. Categoría 3, abarrotes. Y así podríamos colocar la lista, ¿no? Dependiendo de lo que, si estamos trabajando para un negocio, de lo que el negocio vende, distribuye, ¿no? Entonces, también podríamos trabajar de esa manera, ¿no? Y también habíamos definido otro tipo de dato, ¿no? El tipo de dato char, ¿no? Char, que representa solamente a aquellos datos que se representan con un solo carácter, ¿no? ¿Sí? La semana pasada habíamos puesto char, por ejemplo, estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, donde solamente registrábamos la letra inicial, ¿no? Entonces acá en un producto, por ejemplo, char, podríamos definir, mm, por ejemplo, eh, un dato que se puede considerar una sola letra o un solo carácter, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, la
la calidad del producto, ¿no? Vamos a ponerle así, ¿no? Calidad, ¿no? Calidad. Entonces podríamos considerar, por ejemplo, que la letra P va a representar que es un producto de primera calidad, ¿no? Primera calidad. La letra S va a representar un producto que es de segunda calidad, ¿no? La letra T va a representar a un producto que es de tercera calidad. Y así, ¿no? Podríamos considerar así. Y otros tipos más podríamos poner, pues, ¿no? Así. Y también tenemos los datos de tipo Boolean, ¿no? Los datos de tipo Boolean son los que registran estados lógicos, ¿no? Verdadero o falso. Por ejemplo, nosotros podríamos decir si el producto es nacional o extranjero, ¿no? Entonces, calidad, perdón, podríamos poner acá la palabra, por ejemplo, si es nacional o extranjero. Entonces podríamos poner acá procedencia, ¿no? Procedencia. Entonces sería un dato de tipo Boolean, ¿no? Estos términos que he puesto acá a la derecha se llaman comentarios, ¿no? Comentarios, que van a aparecer, que los podemos escribir así después de 2 veces el carácter slash, ¿no? El que utilizamos para la división. Los comentarios sirven, como están viendo ahí, para aclarar qué es lo que se hace qué es lo que se hace en alguna parte de un programa, qué representa una variable, un dato, etc. O sea, lo que nosotros quisiéramos detallar dentro de un programa, pero sin afectar su funcionamiento, ¿no? Entonces se llaman los comentarios. Igual como los que había acá al inicio cuando apareció la plantilla, ¿no? También todo eso lo borré, eran comentarios, ¿no? Comentarios. Bueno, entonces ahí tenemos declaradas las variables. Entonces les comentaba de que el punto y coma indica el fin de una instrucción, no el final de una línea, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Punto y coma no es final de línea, sino final de una instrucción. Por ejemplo, nosotros también podríamos escribir así, ¿no? O sea, en la misma línea, poner el conjunto de variables string y luego las variables de tipo tuple. No habría ningún problema, ¿ven? Entonces acá habría un punto y coma en esta parte y al final también habría otro punto y coma, ¿ya? Entonces el punto y coma no indica final de una línea, sino final de una instrucción. En este caso, declarar las variables, ¿no? Bueno, el siguiente paso es asignar los datos, ¿no? O sea, con qué datos vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos poner así, producto va a ser igual a, y entre comillas, por ejemplo, ponemos un vino, ¿no? Un vino, vamos a ponerle un vino de París, listo. Bueno, punto y coma, ahí está, enter. Después viene la descripción, ¿no? La descripción lo pondríamos también igual, entre comillas, por ejemplo, botella, ¿no? Botella por 750 mililitros, punto, listo. Esa sería la descripción, ¿no? También ahí siempre que asignamos datos a una variable string, se pone entre comillas, ¿no? Después vendría el precio. Entonces el precio de este producto es de 45 soles, punto y coma. Ahí. Stock,
Stock se refiere a la cantidad de productos que hay en el negocio para vender de repente, ¿no? Digamos, hay 15 botellas que se pueden vender. Entonces acá le ponemos 15, ¿no? Enter. ¿Qué calidad es? Entonces acá ponemos calidad. Va a ser igual a, es un producto de primera calidad. Le ponemos P. Así, ¿no? Entonces ahí estamos definiendo precio y stock como números. No llevan comillas ni ningún otro carácter, salvo el punto nada más, ¿no? Ujú. A ver, acá hay un comentario en el chat. Sí, sí, justo estamos colocando a categoría, ¿no? Ya, entonces acá debajo de la descripción le pondríamos categoría, ¿no? Categoría, por ejemplo, igual a 1, ¿no? Porque sería una bebida, ¿no? De acuerdo a lo que estamos definiendo acá. Entonces, la botella de vino es una bebida. Categoría 1 sería, ¿no? Y sería un número entero, ¿no? ¿Sí? Un número entero, ¿no? Los números enteros son los que no llevan, pues, parte decimal, ¿no? Y si por alguna razón nosotros intentamos colocarle decimal, automáticamente nos va a dar error, ¿no? Porque el tipo declarado para esa variable no permite decimales, ¿no? Entonces tenemos que dejarlo así. En cambio, en los dobles, como están viendo acá, ¿no? En el precio, en el stock, sí podemos escribir enteros. Por ejemplo, el stock dice 15 nada más, ¿no? Porque todos los números enteros están incluidos dentro de los números reales, ¿no? Entonces ahí sí podemos colocar algunos números sin incluir decimales, ¿no? Después tenemos la calidad, le decía, la calidad es de tipo char, o sea, representa un carácter nada más, ¿no? Entonces ahí le ponemos P, digamos que es un producto de primera calidad, ¿no? Y después tendríamos la procedencia, ¿no? La procedencia. Le voy a cambiar acá, ¿ya? Vamos a cambiarle acá, voy a ponerle así. La variable va a decir nacional. Boolean nacional, entonces acá vamos a poner así. Nacional igual, y acá le pondríamos false. Falso, así, ¿no? Bueno, este dice es un vino de París, ¿no? Un vino de Francia, vamos a ponerle acá, ¿no? Un vino de Francia. Listo. Entonces, ¿nacional? ¿Es nacional? No, es falso. Entonces ahí dice nacional, falso. También se puede escribir la variable haciendo referencia a uno de sus estados, ¿no? Entonces ahí tendríamos los datos, ¿no? Vino de producto, vino de Francia, descripción, botella por 750 mililitros, categoría 1, para saber que es una bebida, precio 45 soles, stock 15, quiere decir que en la tienda, en el negocio hay 15 botellas para vender, distribuir, calidad P, o sea que es un producto de primera calidad, y es nacional, falso, dice, ¿no? No es nacional, si no es nacional, entonces quiere decir que es extranjero, tiene dos posibilidades nada más, ¿no? No habría una tercera y menos una cuarta posibilidad. Solamente puede ser nacional o extranjero, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar Boolean, ¿no? Entonces eso es como la forma como agregamos o asignamos los datos a las variables, ¿no? Y después ya vendría bueno, después ya vendrían las operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Bueno, en este caso solamente vamos a darle salida a los datos, ¿no? O sea, imprimir los datos, ¿no? Estamos trabajando en la consola. Entonces, para la consola tenemos así, system.out.print. Print. Y acá ponemos, entre comillas, por ejemplo,
perdón, la variable producto, ¿no? Producto. Enter. Ponemos system.out.print, ¿no? Print ln. Y ahí le vamos a poner descripción. Así, podemos decirle que nos muestre el contenido de esas dos variables, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos eso, ¿no? Entonces, si queremos ver el resultado, podemos hacer clic en este botón que está acá arriba, ¿no? Que dice Run Project, ¿no? O F6 también dice la tecla. Entonces hacemos clic en este botón de aquí. Y ahí nos salen los datos. ¿Mm? ¿Qué observan en los datos? Eh, Pierina, todavía no ha llamado a lista, ¿no? Puedes continuar nomás. Bueno, entonces le está diciendo, ¿no? Acá ejecutamos, o la otra forma, bueno, hay varias formas. Acá hemos hecho clic, la otra forma es poner clic derecho y run file por acá también. Y obtenemos el resultado. Les decía, ¿qué observamos acá? Se ha dado la salida de los dos datos, ¿no? Pero están juntos. Producto y descripción. Ajá, producto y descripción se han juntado. Entonces, para que eso no suceda, bastará con agregarle acá una L y una N también. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre print y print ln. Con print solo, los datos se van a aparecer en la misma línea. Y con print ln, los datos se van a separar en líneas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí lo ven. El vino de Francia, botella, tanto, ¿no? Y así podríamos seguir mostrando los demás datos, bueno. Además, acá nosotros podríamos colocar una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner así, comillas, y ponerle producto también, ¿no? Producto, espacio, dos puntos, vamos a ponerle espacio, comilla, ahí. Y acá le ponemos más, ¿ya? Igual en la descripción, ¿no? Vamos a poner ahí comillas, descripción del producto. También le pongo dos puntos, espacio, comillas, más. ¿No? Y ejecutamos nuevamente con este botón. Entonces van a observar de que perdón, aparece la etiqueta producto. Dice producto vino de Francia. Descripción botella por 750 mililitros, ¿no? Entonces ahí estamos colocando lo que se llama una etiqueta. Ya, lo que se escriba entre las etiquetas va a salir tal cual nosotros lo escribamos, ¿ya? O sea, ahí no va a haber ninguna verificación. Por ejemplo, de repente acá se me fue una I y va a decir producto, va a decir, ¿no? Si ejecuto, va a salir así, ¿no? Producto, dice. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pongan entre las comillas va a aparecer tal cual esté. No así en las variables, ¿no? Si acá ponemos produco, automáticamente me va a decir que hay un error, porque ya se trataría de una variable diferente, ¿no? Ya no sería la misma variable. Igual si acá le pongo P minúscula, producto también me dice está mal, ¿no? Porque se van a diferenciar las mayúsculas de las minúsculas, ¿ya? ¿Dónde se ubiquen, ¿ya? Podríamos de repente, no sé, de repente le ponemos O mayúscula, acá, ¿no? Ahí, igual, ¿no? No se trata de la misma variable, ¿ya? Entonces, a eso hay que tenerlo presente. Cualquier cambio en la descripción de la variable lo va a hacer distinto. Así se lean iguales, van a ser variables distintas, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí la descripción, ¿no? Después viene la categoría, ¿no?
la categoría, ¿ya? Y entonces la categoría puede ser 1, 2, 3 abarrotes, ¿no? Entonces nosotros podríamos acá utilizar, por ejemplo, el sí, ¿no? Para saber la categoría. Entonces cuando el sí acá sería un if. If, paréntesis, aquí. Preguntamos si la categoría, por ejemplo, es igual a 1, ¿ya? Entonces, si la categoría es igual a 1, ves una bebida. Acá vamos arriba, en string vamos a definir otra variable, ¿ya? Ponemos coma y voy a ponerle categoría, ¿ya? Categoría. Ya, por ejemplo, ahí estoy aprovechando lo que le decía hace un instante, ¿no? Que con mayúscula y minúscula se trata de dos variables diferentes, ¿no? Entonces, si categoría en números es igual a 1, entonces acá le voy a poner categoría, va a ser igual a, entre comillas, bebida, ¿no? Bebida, así, punto y coma, ¿no? Entonces ahí le estoy preguntando sí, ¿no? En caso contrario, si no, él se pone, así. Entonces nuevamente acá preguntamos sí, paréntesis, categoría es igual a 2. Si es verdad, entonces categoría es igual a, ponemos comillas, la segunda categoría es carne, ¿no? Carne, punto y coma ahí también. Escribo nuevamente else. Si no, la otra categoría, ¿no? Vamos a preguntar si categoría es igual a 3. ¿Ya? Si es igual a 3, entonces se trata de abarrotes, ¿no? Entonces, categoría va a ser igual a, entre comillas también, abarrotes. Abarrotes. Punto y coma ahí, ¿no? El, si no, ahí ya no queda otra opción, ¿no es cierto? Entonces acá le pondríamos categoría, va a ser igual a, entre comillas, le ponemos otros, punto y coma. Ahí está. Entonces ahí estamos haciendo uso de la estructura de control que se llama el if, ¿no? Que en el PCIN sería el sí, Y el else equivale a decir si no, ¿no? Ahí. ¿No? Entonces la estructura if, ¿no? La estructura if. Entonces acá vamos a ir a la página del curso. A ver, acá en algorítmica 2, ¿no? Estamos retomando este punto. Están viendo la página, ¿no? Sí. ¿No? Ahí está la página del curso y acá teníamos un enlace, ¿no? Lenguaje de programación en Java. Nos llevaba ahí, ¿no? Bueno. Entonces acá estamos utilizando esto que dice la sentencia if. No, gracias. ¿No? Entonces la sentencia if then. Bueno, acá es el entonces, ¿no? En PCIN, sí, entonces. Por eso que acá aparece la palabra then, ¿no? If then, dice, ¿no? Pero que no es necesario codificar, ¿no?
por ejemplo, acá dice una aplicación, dice si se mueve, por ejemplo, esta sería una variable lógica, entonces la velocidad actual disminuye. Acá la cláusula then no es necesario escribirla, ¿no? O sea, no siempre se va a escribir la palabra else, ni la palabra them, ¿no? Entonces, se puede escribir también de esta forma, ¿no? Si se hace una pregunta, esta sería una variable lógica. Si esta variable es verdadera, entonces hará esta operación de acá. Si no, hará esta operación de acá abajo, ¿no? Y acá se ponen entre llaves las operaciones que corresponden, por ejemplo, estas llaves, digamos, están estableciendo la parte que va a responder cuando la condición sea verdadera. Y estas llaves de acá, que van después del else, representaría la parte que va a responder cuando la condición sea falsa, ¿no? Todas las llaves se utilizan para agrupar las operaciones con las cuales se va a responder, de acuerdo al verdadero o al falso. Cuando es una sola operación, las llaves se pueden omitir, como en nuestro ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, si categoría es igual a 1, entonces la categoría será bebida, y no se puso llaves, porque es solamente una operación, ¿no? O sea, ponerle acá una llave y cerrar acá otra llave, en este caso es opcional. Pero si hubiese otras cosas que hacer, sí te tendría que poner entre las llaves, ¿no? Se tendría que utilizar llaves. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Es el que hemos usado nosotros prácticamente, ¿no? Dice, se verifica para una calificación, ¿no? Dice, si la variable t-score, que está acá arriba, ¿no? Prueba de puntaje, es mayor o igual que 90, entonces el grado es A. Caso contrario, si se verifica que esta variable es mayor o igual que 80, el grado es B, y así sucesivamente, ¿no? Es prácticamente lo que hemos hecho nosotros ahí con la categoría. ¿Ya? Como les decía, nosotros no le hemos puesto las llaves porque son opcionales. En el caso que solamente haya una sola operación que resolver, ¿no? Ustedes pueden verificar el programa y con llaves, ¿no? Bueno, entonces acá ya tenemos definida, en esta parte, tenemos definida la categoría del producto, ¿no? Y fíjense acá, para hacer la pregunta por el igual se ha puesto 2 veces igual, que es diferente al asignamiento donde solamente va un signo igual. ¿Sí? Entonces hay que considerarlo así. Dentro de las condiciones, igual se pregunta con 2 signos iguales. ¿Ya? Entonces acá debajo podríamos escribir ahora sí, ¿no? System punto out punto print ln, y ahí entre comillas ponemos categoría, ¿no? Categoría, 2 puntos, cerramos la comilla, más, y ahí ponemos categoría, en minúsculas, ¿no? Que es la variable, ¿no? Entonces vamos a ejecutar, otra forma es, vamos acá al proyecto, elegimos nuestro programa y ponemos clic derecho, Run File. Y ahí sale, ¿no? Vino de producto, vino de Francia. Descripción, botella por 750 mililitros. Categoría, bebida. ¿No? Entonces ahí tenemos ya eso. Ahora vamos a ponerle el precio y el stock, ¿no? Vamos a copiar este detalle para cambiar solamente los datos, ¿eh? Control C acá. Ahí. Entonces acá le pondríamos precio, ¿no? Acá le ponemos precio. Y acá iría la variable de precio, ¿ya? Precio. Ahí, precio.
más, entre comillas, ponemos soles, ¿no? Así, punto. Entonces, si queremos poner varios datos en una salida, simplemente los vamos agregando con comas, ¿no? Precio, venta soles. Y si quisiéramos poner el otro dato también, el stock 15, también lo podríamos agregar ahí, ¿no? ¿No? Bueno, entonces vamos a copiar esta parte, control C otra vez, y acá debajo ponemos control V, y vamos a poner acá stock, ¿no? Ahora, no siempre la etiqueta tiene que ser igual a la variable, ¿no? Acá podría ponerle, por ejemplo, existencia, ¿no? Y acá la variable podría decir entonces stock, ¿no? O sea, stock, y acá le pondría poner botellas, ¿no? Botellas, así. Entonces la etiqueta no necesariamente tiene que ser igual que la variable, ¿ya? Entonces seguimos ejecutando, y ahí dice precio 45 soles, existencia 15 botellas, ¿no? 15 botellas. Ya después viene la calidad, dice, ¿no? La calidad indicaba si es primera, segunda, tercera calidad de producto, ¿no? Entonces, igual podríamos trabajar con if, ¿ya? Pero esta vez vamos a utilizar la estructura según, ¿no? Que también han utilizado en PCI, ¿no? La estructura según, con un selector. Acá en Java sería la estructura switch. Así, switch. Y entre paréntesis ponemos el selector, ¿no? El selector en este caso va a ser la calidad. Y acá llaves, ¿no? Ahí ponemos llaves. Ese sería el switch, ¿no? Lo que ustedes en PCI llaman la estructura según, ¿no? Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, si es P, ¿no? Si es P, primera. Si es S, segunda. Si es T, tercera. Y si es otro, no, calidad en otros le pondríamos, ¿no? Entonces acá le pondríamos así, case. Y ahí ponemos el primer tipo, ¿no? P. ¿Ya? P. Dos puntos. Ahí, dos puntos. Y ahí sería la calidad, ¿no? Igual como en el caso de la categoría, vamos a definir otra variable acá, coma, que diga calidad. Calidad. Entonces acá debajo le pondríamos calidad. Perdón. Acá se pone el apóstrofe, dos puntos. Ahí. Entonces ponemos calidad, va a ser igual a primera, ¿no? Entre comillas, primera. Punto y coma, ¿no? Listo. Y luego vamos a ir copiando esta parte para los demás, ¿no? Control C y Control V. Entonces, si es S, ¿no? Si es S, entonces acá le pondríamos segunda, ¿no? Segunda. Control V, acá diría si es T, ¿no? Y acá diría tercera calidad, ¿no? Tercera calidad. Enter. Y escribimos así, default, dos puntos. Eso cuando ya no es ninguno de los tres que estamos considerando, ¿no? Pondríamos calidad igual, entre comillas, o otros también le ponemos. Punto y coma, ¿no? Listo. Entonces ahí estaríamos definiendo calidad, ¿no? De acuerdo al selector, en este caso la variable
que también se llama calidad. Entonces vamos a imprimir este detalle. Nuevamente ponemos acá, copiamos esta línea y lo vamos a poner acá debajo, ¿eh? Entonces acá le pondríamos calidad. Y acá iría calidad entonces, ¿no? Ahí, calidad. A ver, ahí vamos a ejecutar para ver qué es lo que sale. Dice calidad otros. Calidad otros. ¿Qué pasó? Nuestro producto era calidad P. Debería haber salido primera calidad, ¿no? Calidad primera debería haber salido, no otros. Pero estamos viendo que nos salió otros, ¿no? Si ejecutamos, dice calidad otros. ¿Qué ha pasado en este caso? A ver, les explico. ¿Ya? Cuando se verifica la calidad, bueno, la calidad, acá arriba le hemos puesto P, ¿no es cierto? P. Entonces dice, ¿calidad es P? Sí. Ah, bueno, entonces dice, la calidad va a ser primera. Pero, ¿qué sucede? Continúa con la siguiente línea, ¿no? Calidad segunda, continúa con la siguiente, calidad tercera y calidad otro sale. O sea, es decir que ingresa la primera vez, pero no hay nada que le diga que ahí debe detenerse, sino que sigue bajando y siempre va a dar otros, ¿no? Inclusive si acá le pongo, por ejemplo, T, por ejemplo, ejecutamos, o sea, vuelve a salir otros, ¿no? Ahí debería salir tercera. ¿Sí? Entonces, para que eso no suceda, siempre vamos a terminar con break. Salvo que por alguna necesidad ya del programa queramos que se resuelva como hemos visto ha sucedido, ¿no? Pero si queremos que solamente tenga una opción, vamos a agregar esta palabra break, ¿ya? ¿Qué quiere decir cortar, detener en ese punto? ¿No? Ponemos otra instrucción entonces, break, así, puntico, así. ¿Ya? Este break podría estar acá debajo, ¿no? Porque en algunos casos podría haber también más de una operación que resolver por un bloque, ¿no? O sea, acá debajo habría de repente otras cosas que resolver para la primera calidad. Entonces el break podría ir acá al final, ¿ya? Entonces, por ahora lo dejamos así nada más, porque no hay nada más que resolver. Y ahora sí vamos a volver a ejecutar y va a salir tercera, ¿no? Tercera. Si le ponemos ahora, por ejemplo, P, acá arriba en calidad, ahí, P le ponemos, ejecutamos, ahí sale primera, ¿no? Calidad primera, dice. ¿Eh? Entonces ahí tendríamos esta calidad, ¿no? O sea, este sería el switch, calidad. Ahora, la otra variable, ¿no? La variable boolean. Si es, en este caso, un producto nacional o extranjero. Acá ya en el dato nos damos cuenta, nacional falso, dice, ¿no? Pero queremos que acá abajo diga procedencia nacional o procedencia extranjero, ¿no? ¿Qué procedencia es? Entonces acá en las variables de string vamos a definir otra variable más, ¿no? Coma, y le vamos a poner procede. Procede. ¿De dónde viene, no? Procede. Entonces acá vamos a preguntar en esta parte si, entre paréntesis, nacional. Así. Pues la variable que hemos definido para la procedencia es esta, ¿no? La variable boolean nacional y que le hemos puesto falso. ¿Sí?
Entonces acá le estamos preguntando por el estado de esta variable nacional. No hay necesidad de preguntar ahí si es verdadero o falso, porque es una variable lógica. ¿Ya? Solamente cuando las variables no son lógicas, entonces hay necesidad de ponerle un signo de relación, mayor, mayor igual, menor, menor igual, o solamente mayor o solamente menor. En este caso la variable ya viene definida como verdadero o falso, entonces no hay necesidad de ponerle comparación. Entonces si es nacional, acá vamos a poner procede, ¿no? Procede va a ser igual a nacional, o sea, sería verdadero, ¿no? Enter, else, si no, procede, ¿no? Procede va a ser igual a extranjero. Así, punto y coma. ¿No? Acá le puse mayúscula, debe ser minúscula. Ahí. Entonces ahí estamos estableciendo la procedencia del artículo, ¿no? Del producto. ¿No? Entonces la condición se está dando en la variable lógica. A ver, Anabel Mosquera me dice, ¿por qué a las variables se le acompaña con más? Acá seguramente acá en esta parte. Esto no es una operación de suma, por si acaso. Eso se conoce como una concatenación. O sea, cuando utilizamos el operador de sumar dentro de una combinación de variables, quiere decir que las estamos reuniendo en un solo texto para su salida, ¿no? O sea, esta es la operación de concatenación, así se llama. O sea, unir varias variables con textos y otras variables más, ¿ya? Si nosotros quisiéramos poner todo en una sola línea, bastaría con ir colocando acá más, tal cosa más, así a todas las variables, ¿no? No, el único signo de concatenación es el signo más, ¿ya? No existe otro signo para hacer concatenación. Solamente el signo más es el que se puede utilizar. Cualquier otro signo, ¿no? Por ejemplo, menos, no va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Solamente el signo más es el que vamos a usar para concatenación, ¿no? Bueno, entonces acá debajo ya tenemos definida la procedencia. Entonces acá vamos a ponerle copiar, ¿no? O copiar esto. Y acá debajo ponemos pegar. Y acá le ponemos procedencia, ¿no? O lo que nosotros quisiéramos poner como etiqueta, ¿no? Acá le ponemos procedencia. Y acá le ponemos la variable que hemos definido procede, ¿no? Procede. Ejecutamos. Dice, procedencia, extranjero, dice, ¿no? Extranjero. ¿Sí? Porque acá dice, ¿no? Nacional, falso. ¿Qué pasaría si le ponemos verdadero? Acá, true. ¿Verdad? Lo ejecutamos y ahí dice nacional, procedencia nacional, ¿no? Procedencia nacional. No depende de la etiqueta, no dice vino de Francia, ¿no? Pero depende, lo han hecho en ICA, ¿no? Pero le han puesto vino de Francia. Pero la procedencia es nacional, ¿no? Entonces acá solamente podemos utilizar verdadero o falso nada más. No hay otra posibilidad, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Entonces esa sería la salida ya, ¿no? La salida, ¿no? Entonces acá verificamos eso y damos la salida.
Entonces estamos trabajando con los primeros tipos de datos que vamos a utilizar, ¿no? Porque después vamos a ver que hay otros tipos de datos. Inclusive, nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir un tipo de dato que se llame tipo de dato mes, ¿no? Donde la variable podría ser, no sé, de repente la variable podría ser m, punto y coma. Ok, me va a dar un error, ¿no? Porque me dice acá que mes no está definido, dice. No pude encontrar el símbolo mes, ¿ya? Pero ya les decía, hay forma o hay procedimiento para definir un nuevo tipo de variable, de tal manera que esta variable m solamente pueda recibir, por ejemplo, valor entre 1 y 12 nada más. O como string, que solamente reciba los nombres de los meses, ¿no? O sea, los programadores también podemos definir nuestro propio tipo de variable, ¿no? Sí, se está grabando la clase, se está grabando la clase. Ya, entonces, bueno, por ahora esto es un error, pero le decía, nosotros vamos a poder definir más adelante nuestros propios tipos de datos también, ¿no? Listo. Voy a verificar que me equivoco. Sí, está grabando. ¿Ya? ¿Alguna otras preguntas? Otras preguntas que tuviesen. Bueno. Ya, entonces continuamos, ¿no? Estas serían las primeras. A ver, acá hay una pregunta de Romero. Dice, ¿por qué sale un signo de interrogación en if? ¿Un signo de interrogación? ¿Dónde será? Sí, categoría es igual a 1 en esa línea, dice. A ver. Sí, categoría es igual a 1. En la línea 23. ¿Interrogación en dónde? ¿A este de acá? ¿Este de aquí? Sí, es ahí. Ah, bueno, es que acá nos está sugiriendo, ¿no? Dice que el if se puede cambiar con switch. Nos está dando una sugerencia. O sea, nos dice que también podemos hacer lo mismo que hemos hecho acá, lo podemos hacer con switch. ¿Sí? Y es verdad. O sea, nosotros acá podríamos poner switch, categoría, ¿no? Y pondríamos caso 1, caso 2, caso 3, default también, ¿no? O sea, nos está haciendo la sugerencia ahí. ¿Ya? No, las comillas se utilizan para string. Y las comillas simples o los apóstrofes se utilizan para char, ¿ya? Para char. Inclusive si ustedes le ponen acá, fíjense, con comillas, a ver, con comillas acá, les da un error, ¿no? Porque calidad está definido como char, ¿ya? Entonces los char siempre se definen entre apóstrofes o comillas simples, también le dicen. Otra pregunta dice, todavía hay dificultad en varios compañeros de no poder instalar el programa Java. ¿Cómo podemos hacer en eso?
que no pueden instalar hasta el día de hoy el programa. No han podido contactarse con el señor Víctor Casas, porque no hay alguna forma tienen que ver de comunicarse con él. Tiene que, porque ya este programa lo vamos a usar hasta el final del curso. Ya no podemos utilizar este PCI. No somos de tal. Pero, no sé, ¿cómo, cómo podrían hacer? Ya. La verdad, a ver cómo se podría hacer, pues, y cuando tratan de descargar el programa, ¿qué sucede? Ingeniero, disculpe, ¿puede ir hasta las últimas líneas para copiar? Ya. No pueden descargar, ¿por qué? Por digamos, el ancho de banda de la internet, muy lento. Porque esos programas son para descargarlo en la web, ¿no? Ya son programas gratuitos. Bueno, ahí Mili Romero dice, los servicios técnicos pueden instalar el programa si tienen problemas de internet. Hay que recurrir a algún servicio técnico. Ellos de repente tienen un mejor servicio de internet y pueden descargar el programa. O de repente ya lo tienen, digamos, descargado, ¿no? Porque no es necesario para lo que nosotros estamos desarrollando tener la última versión de Java, ¿no? Después de descargar el programa, solo sale una carpeta y después sale error. Pero es indicado de que hay que descargar el JDK, ¿no? Es el compilador de Java y después el NetBeans. ¿Y ustedes están muy alejados de Tarma? ¿Cómo podríamos hacer? A ver, pues ya estamos por la quinta semana, creo, ¿no? Instalado.
Bueno, William Orlando, ¿qué función? System es una instrucción de Java que se utiliza para dar salida a los datos en la consola. La consola se conoce como, o con ese nombre, a esta parte, a esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de acá se llama la consola. Es el system para enviar datos a la consola. Bueno, ¿cómo hacemos con los jóvenes que no tienen el NetBeans? Sí, pues el profesor Víctor está dispuesto a ayudarlos. Pero me dicen que hay algunos jóvenes que viven alejados de Tarma, ¿no? No pueden salir, ese es el problema. Claro, habría, no sé, intentar una escapada a Tarma, así como quien se va a un día de clase. Ya, porque el mensaje solo es para usted. Ya, a ver. Con su compañero Carlos Zavala, de repente les puede ayudar. Contacten con él. O le llaman al profesor Víctor, ¿no? La vez pasada, yo les di su teléfono. Traten de contactar con él, como él está más, bueno, está más cerca que a ustedes que yo, ¿no? Él puede darles una alternativa de solución, quizá, ¿no? De repente él puede salir a un lugar y entregarles el programa, algo así. O sea, traten de contactar con el señor Víctor. Él es bien colaborador, ustedes lo conocen, pues, ¿no? Es una persona bien asequible. Entonces traten de contactar con él y ver una posibilidad, ¿ya? De poder recibir el programa. Bueno. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces tenemos acá los tipos de datos. Ahora vamos a ver cómo hacemos el ingreso de los datos, ¿ya? Vamos a hacer otro programa para ver el ingreso de datos. A ver. Entonces acá donde dice estructuras de control, vamos a elegir ese paquete y vamos a poner clic derecho, nuevo programa, ¿ya? A ver, para hacer un nuevo programa debemos elegir Java Main Class, ¿ya? Pero si no aparece, hay que ir a donde dice otros. Ahí. Y en Java vamos a encontrar acá debajo que dice Java Main Class también acá. ¿Ya? Entonces ponemos siguiente. Y ahí podemos darle nombre a nuestro programa, ¿no? A ver. Vamos a hacer algo rápido, ¿ya? Vamos a hacer cálculos aritméticos, ¿no? Entonces vamos a colocar así. Calculadora vamos a ponerle, ¿ya? Calculadora. Enter. ¿Ya? Entonces nuevamente abrimos un archivo que contiene la clase main, ¿no?
Ahora sí, a los que no aparece, tienen que hacer clic derecho, nuevo, otros. Hay otros. Y ahí van a encontrar en Java, el que dice Java Main Class. Estoy aquí. Ahí ponen siguiente y ahí le ponen el nombre. Yo le he puesto calculadora. ¿Ya? Ustedes pueden poner el mismo nombre o algún otro nombre. Y con eso van a llegar aquí. Acá dice calculadora, ¿no? Y esta es la plantilla, podemos decir ahí. Ya, entonces, bueno, estos comentarios, bueno, acá este comentario, estos comentarios son distintos a estos, ustedes observan ahí, ¿no? Estos se llaman comentarios de bloque, ¿ya? Porque empiezan con slash asterisco y terminan con asterisco slash, o sea, es un bloque. Y dentro de eso nosotros podemos poner varias líneas de comentario, ¿no? Como en este caso que aparece ahí. Ahora, ponerle este asterisco no es, digamos, necesario, ¿no? Pueden escribirlo así también este comentario. O sea, lo que define este bloque de comentarios son estos caracteres de inicio y estos caracteres de final nada más, ¿no? Bueno, yo leo por... Esto yo usualmente lo borro para tener más espacio en la explicación, ¿no? Si ustedes quieren, lo hacen igual lo mismo o lo dejan, ¿no? No son, los comentarios no afectan al programa, ¿no? Decía yo, normalmente los borro. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces de una forma interactiva, ¿no? Vamos a hacer una calculadora, le decía. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá debajo las variables que vamos a utilizar. Para hacer cálculos, normalmente utilizamos dos variables, ¿no? Vamos a ponerle doble, dos números, vamos a llamarle el operador 1, el operando 1, o A y B nomás vamos a llamarle, A, B, y para el resultado R. Listo. Entonces definimos tres variables de tipo doble, A, B y R, ¿ya? Para poder resolver. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar los valores de A, B y R para nuestro caso. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner así, A va a ser igual a, vamos a escribir así, J, opción, pane, ¿ya? Punto, y ahí vamos a poner input, a ver, J, opción, pane, punto, a ver. Show, show in, así, show tiene que ser. Vamos a ponerle show input diálogo, ¿ya? Show input diálogo. Acá vamos a poner entre comillas, ingrese número A, le vamos a poner así, ¿ya? Y acá lo vamos a borrar. Y vamos a poner acá punto y coma. A ver, show input diálogo. A ver, ¿qué pasó ahí? Acá le pongo, a ver, coma, nulo. A ver, ¿qué pasó? Ay, estoy poniendo al revés. Coma, así entre comillas.
ingrese. Otra cosa también podría ser eso. Número A. Así. A ver, vamos a quitarle por un momento este de aquí, ¿eh? Así. A ver, les voy a explicar este detalle. Primero vamos a hacerlo ejecutar, ¿ya? Ejecutamos. Acá hay que ver otro detalle. Fíjense, cuando hago clic acá, me ejecuta el programa anterior, ¿no? Me ejecuta el programa anterior, ¿no? Entonces, en este caso, sí hay que hacer clic acá sobre el mismo programa que queremos ejecutar y ahí ponemos Run File, ¿no? Y ahí aparece esta ventana, podríamos decir, ¿no? Este mensaje, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle Run File aquí. ¿Mm? Ahí, ¿no? Dice Run File. Ya entonces ahí dice ingrese el número A. Entonces nosotros podemos poner ahí, por ejemplo, 4, ¿no? Y le ponemos Enter o le ponemos aceptar. Entonces quiere decir que a través de esta pequeña ventana, nosotros vamos a poder ingresar el valor para la variable A, ¿ya? Entonces procedemos de esta manera, ahí aceptar. Y acá le pongo entonces A, ¿no? A va a ser igual a esto, punto. Pero, a ver, primero les voy a hacer notar lo siguiente. Cuando yo pongo el punto aquí, pongo show, ¿no? Show input diálogo, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Dice show input diálogo, ¿no? ¿Qué me va a devolver? Acá a la derecha dice, me va a devolver string, 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 ¿no? O sea, show input diálogo en cualquiera de sus formas, ¿no? Acá me devuelve string, acá me devuelve objeto, acá me devuelve string y así, ¿no? Bueno, este ya es otro, internal, dice. Pero lo que nosotros estamos utilizando nos devuelve en la mayoría de las formas string, 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 ¿no? En este de acá nos devuelve un objeto diferente. Entonces hay que tener en cuenta, al utilizar métodos de Java, hay que ver qué es lo que vamos a recoger o qué es lo que nos va a devolver el método. En este caso nosotros estamos usando este de aquí y nos devuelve string, ¿no? Por esa razón, acá me está dando error, ¿no? Porque me dice incompatible tipos o tipos incompatibles. Dice string no puede ser convertido a double, ¿no? O sea, quiere decir que al momento de recoger el dato, esto me está devolviendo string, mientras que A es double. Por eso que acá me dice tipos incompatibles, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Aparte, vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a poner string, SA le puedo poner, ¿no? Va a ser igual, y voy a copiar todo esto de aquí arriba. Así. Y lo voy a poner acá, ¿no? Así. Fíjense que ahí no hay error, ¿no? ¿Sí? Porque esta variable SA es de tipo string. Y el dato que se recoge también es de tipo string. ¿Sí? Ahora, es la variable SA, le he puesto SA como decir string A, ¿no? Pero podría ser cualquier nombre también. ¿Correcto? Entonces, esa es el primer detalle que hay que observar cuando ingresamos datos. ¿Qué tipo de datos se está recibiendo?
En este caso, este método me recibe datos string y no hay métodos que nos den directamente números, ¿no? Bueno, entonces por esa razón, acá vamos a escribir ahora sí, doble punto parse doble sa punto y coma. Así. ¿Qué quiere decir eso? Este doble, parse doble, estoy escribiendo acá, es un método que me transforma el dato que está como string, ahora sí lo convierte a número de tipo doble, ¿no? Entonces es un método que transforma o convierte los datos numéricos que están en string a números reales, ¿ya? Igual vamos a proceder para el dato B. Vamos a copiar y acá debajo pegamos, ¿no? Ahí. Entonces acá vamos a definir para la variable B, ya sería, ¿no? Entonces acá le ponemos ese B va a ser igual a ingresa el número B, ¿no? Ahí. Y luego acá ya le ponemos que el valor de B va a ser igual al parse doble de string B también, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya los dos valores que vamos a ingresar. El número A y el número B. Decían, hay que hacerlo de esa manera porque no existe un método que directamente nos devuelva números, en este caso reales, ¿no? Podríamos decir que acá el dato podría ser, es un 7, ¿no? Así. Mientras que acá el dato, ¿no? El dato simplemente sería un 7.0, ¿no? O sea, acá es un string, el dato. Mientras que acá ya lo estamos convirtiendo a número doble, con decimales, ¿no? Por el tipo que estamos usando. Y luego acá ya le pondríamos, podríamos las operaciones, ¿no? Acá vamos a definir 4 variables, ¿ya? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Directamente esos 4 valores. Entonces acá ponemos la suma, va a ser igual a más B, ¿no? A más B, punto y coma. La resta va a ser igual a menos B. La, la multiplicación va a ser igual a por B, ¿no? Y la división va a ser igual a entre B. Ahí está. Entonces ahí estaríamos resolviendo las 4 operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, A y B son los valores que hemos ingresado y S, R, M y D vendrían a ser los resultados que vamos a calcular, ¿no? Y luego ahí ya le podríamos dar la salida, ¿no? Entonces podríamos poner así, system.out.print, ¿no? Print ln, y ahí entre comillas, ponemos, por ejemplo, A más B, perdón, A es igual a, ¿no? Y acá le ponemos más A, ¿no? Copiamos esta línea
Enter. Ponemos b es igual a la variable b. Y vamos a poner así, control B. Entonces, A más B es igual a la suma, ¿no? S. Así. Copiamos esta línea. Enter. Mm. Y ahí damos la salida ya de todo. Pues este sería A más B, A menos B, A por B, ¿no? Y acá una vez más pondríamos A entre B, ¿no? A entre B y acá sería la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Así. Ahí tenemos eso, ¿no? Entonces vamos a hacer clic derecho acá adentro y ejecutamos. ROM. Dice ingrese el número A, le pongo 7, Enter. Ingrese el número B, 5, Enter. Listo. Y el resultado sale acá en la consola, ¿no? ¿Sí? Acá dice A es 7, B es 5, A más B es 12, A menos B es 2, A por B es 35 y A entre B es 1.4. Ya entonces ahí tenemos este programa ya con operaciones aritméticas y con ingreso de datos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, que me alegra que haya una pregunta. A ver, me dice, ¿y la variable para sacar la raíz cómo sería? Ah, eh, bueno, no hay un operador para sacar raíz cuadrada. No hay un operador. El operador suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Porque ya la raíz cuadrada viene a ser una función, ¿ya? Y para eso ya se utiliza una librería que se llama así de funciones. Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que quisiera sacar la raíz cuadrada de A, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito al tema. Pondríamos así. Entonces acá le pondríamos la raíz cuadrada, ¿no? Le pondríamos así. SQR, paréntesis, de A. La raíz cuadrada es SQR. Entonces acá le pondría así, math punto, y ahí pondríamos SQR, ¿no? Ahí están todas las, o sea, en esta, en math se conoce como la librería de funciones matemáticas. Y ahí ustedes van a encontrar, pues, antes de esta S, ahí están, por ejemplo, el valor de pi, el exponencial, el valor absoluto, el arco seno, el arco tangente, seno, coseno, exponencial, logaritmos, etcétera, ¿no? Esta función
MATH es la que utilizamos cuando queremos usar funciones matemáticas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de, en este caso, A, por ejemplo, ¿no? La raíz cuadrada. Y la etiqueta, pues, podría ponerle RQ, SQR, bueno. Inclusive acá podría ponerle raíz cuadrada, ¿no? Le podría poner acá raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada ya, listo. Entonces cuando voy a ejecutar ahí, por ejemplo, el valor de A va a ser 25, ¿no? Enter. El otro 7, enter. Me da todo. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Y esa raíz cuadrada de A, o sea, de 25 es 5. Ahí tenemos eso. Ya, entonces, esas son funciones ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Cómo se ejecuta? Para ejecutar, decía, hay que hacer clic derecho acá en el programa, ¿no? Clic derecho, run find. Ahí. Ingresamos los valores. Nos da el resultado. La idea es 36, la raíz cuadrada es 6, ¿no? Uh-huh. Claro, si ustedes van directamente acá arriba, va a ejecutar el primero. Pues les decía, en este caso ya es otro programa. Ponemos clic derecho sobre el mismo programa y ejecutamos. O si no, también vamos acá donde habíamos puesto calculadora, clic derecho, también run file, ¿no? O sea, de la misma manera podemos ejecutar ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Hasta unos 10 minutos para grabar esta parte del programa que se haga muy, muy grande. Ya, voy a salir un momento para grabar el archivo. 10 minutos, ¿eh? Para poder continuar.